Hola socias y socios de Sodimac Constructor. Ya sea por estética o para mejorar su funcionalidad, pulir acero inoxidable puede tener un impacto notorio en este material. Es por eso que en este capítulo veremos la mejor forma de pulir el acero inoxidable y dejarlo como nuevo. Aquí comienza lo mejor. El acero inoxidable es conocido por ser un material muy resistente y con una gran durabilidad. Sin embargo, no está del todo libre de los efectos de su entorno. Por ejemplo, con el tiempo puede perder su brillo y desarrollar manchas o decoloración debido a la acumulación de contaminantes, residuos y la exposición a elementos corrosivos. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la mitad de esta superficie para que los resultados queden claros. Entonces, ¿cómo se pule el acero inoxidable? Primero, la seguridad. Utilice guantes, lentes de protección y una mascarilla para partículas con filtros rígidos para cuidarse del polvo de metal y del compuesto de pulido. Además, procure que el área donde va a trabajar se encuentre bien ventilada. Lave el acero inoxidable con una esponja húmeda y detergente para eliminar grasa y suciedad. Seque completamente con un trapo limpio. Si el acero tiene arañazos profundos o imperfecciones importantes, puede ser necesario lijar la superficie con la mano o con herramientas de esmerilado. Comience con un disco de lija de grano 80 o 120. Pase a lija de grano 180 y luego 500. Siempre manteniendo la misma dirección del lijado. Y para un lijado súper fino, utilice lija desde grano 600. Este paso eliminará cualquier rasguño fino y preparará la superficie para el pulido. Y le doy un consejo, lo invito a descargar la app de Sodimac. Es el complemento que todo especialista necesita. Ahorrará tiempo escaneando y pagando productos directamente desde su teléfono, sin necesidad de pasar por la caja. Además, podrá consultar todo nuestro inventario de productos y sus precios desde cualquier lugar. La mejor app, fácil y rápida. Con la superficie ya preparada, se necesitará una herramienta como una amoladora, pulidora, esmeril o taladro. Lo importante es que la herramienta tenga control de revoluciones, de que cada disco debe funcionar a su velocidad específica. Puede usar discos abrasivos para los primeros pasos y discos más blandos para los acabados finales. Mueva el disco sobre la pieza de acero inoxidable trabajando en pequeñas secciones con movimientos circulares y continuos. Mantenga una presión constante y uniforme al lijar y pulir para evitar que el acabado quede disparejo. Esto asegurará un pulido uniforme e impecable. Este tipo de acabado deja la superficie del acero inoxidable con una raya muy fina y se puede usar como acabado final o como el paso previo para el pulido espejo. Antes de seguir, me gustaría comentarles sobre la importancia de estar siempre aprendiendo. Por eso, no se puede perder las capacitaciones y los cursos de e-learning del Círculo de Especialistas. Certifíquese online con clases en vivo. Esto y mucho más, donde siempre, en circuloespecialistas.cl. Si quiere lograr un acabado de espejo impecable, es fundamental emplear discos de lámina de fieltro y pasta de amolar o pulir, especialmente combinadas para este propósito. Aplique la pasta en el disco o directamente en la superficie y distribuya gradualmente sobre la pieza, manteniendo una baja velocidad para evitar dañar el material del disco. Asegúrese siempre de utilizar discos de fieltro separados para cada una de las distintas pastas. Y no olvide que la pieza de trabajo debe limpiarse a fondo entre cada uno de los pasos del trabajo. Repita movimientos circulares y laterales para obtener resultados uniformes. Una vez que haya pulido toda la superficie, limpie cuidadosamente con agua y seque con un paño limpio para eliminar cualquier residuo. De ser necesario, repita el proceso hasta obtener el acabado deseado. Como puede ver, el resultado es evidente. No solo restauramos un acabado estético, sino que además el pulido puede mejorar la resistencia. Al eliminar las impurezas e irregularidades, se reduce la probabilidad de formación de manchas o puntos débiles de corrosión. Y no olvide que todos los productos, herramientas y soluciones para pulir que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.